Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to learn about currency and prices in English. Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a aprender acerca de la moneda y de los precios en inglés. Hablamos de precios cuando realizamos transacciones monetarias, es decir, cuando hacemos compra-venta de bienes o servicios o cuando hacemos averiguaciones por precios de bienes o servicios. Primero tenemos que tener en cuenta la moneda. En inglés, moneda se dice currency y tiene que ver con el tipo de moneda que se utiliza para el intercambio financiero de acuerdo con el país donde te encuentres. Tienes que tener en cuenta que no todos los países utilizan la misma moneda y que los países de habla inglesa no necesariamente utilizan la misma moneda. Así que eso lo tienes que tener muy claro, pero en el video de hoy nosotros vamos a hablar del dólar, que sería como la moneda global para los países de habla inglesa y para muchos de los países. Entonces de momento vamos a hablar en este video acerca de cómo trabajamos con el dólar. El dólar, que sería la moneda básica para esto, también se conoce como buck, B-U-C-K, y esa es una manera como muy informal, muy de jerga de referirse al dólar. Así que puedes escuchar frases como give me $5, dame $5, o give me $5, dame $5 también, como 5 billetes, algo así. Entonces vámonos con las preguntas. Cuando vamos a hacer preguntas de costo o valor, que queremos averiguar el costo, valor, el precio de un bien o de servicio, utilizamos una estructura del presente simple. Es una estructura del tipo cuánto cuesta, cuánto vale, cuál es el valor de, que nosotros diríamos en español, cuál es el precio de. Estas preguntas las hacemos en inglés dentro de la estructura del presente simple y nos apoyamos en las preguntas WH, lo que hemos visto, esas palabritas de WH, para poder hacer una pregunta abierta y averiguar detalles adicionales acerca de aquello que estamos preguntando. Como les decía, estas son preguntas cortas que utilizamos con la estructura del presente simple regularmente afirmativo y nos apoyamos también en el verbo to be. La estructura básica sería how much, cuánto. Pueden ser dos formas, do o does. This cost, el do o el does depende de si lo que yo estoy mencionando es o un elemento de la tercera persona, el singular, o de plural, y la palabra cost, que sería costo. Esta estructura, que aquí la vemos un poquito enredada, pero ya vamos a dar unos ejemplos, traduciría ¿cuánto vale esto? How much does this cost? O how much does it cost? O how much do this cost? Ya miraremos unos ejemplos. La estructura, como les digo, inicia con el how much, que es cuánto. Utilizaría el auxiliar do o does dependiendo de qué tipo de sujeto estamos utilizando y finalizaría, tendríamos el sujeto obviamente y finalizaría con la palabra cost. La otra estructura de pregunta también utilizaría el how much, que sería el cuánto, pero en lugar de utilizar el auxiliar do o does utilizaríamos el verbo to be, is o are, hablando del bien o del servicio que está preguntando y cerrando con el signo de pregunta, nada más. Entonces veamos un par de ejemplos con estas dos estructuras para hacer preguntas por el costo de bienes y servicios. Si yo digo, how much do these tires cost? ¿Cuánto cuestan estas llantas? Yo estoy utilizando el how much, la estructura de cuánto, do, porque estoy hablando de un plural, estas llantas, do, how much do these tires, que es el bien o el servicio por el cual estoy averiguando, y la palabra cost. Como ven, es una pregunta en presente simple, ya hemos visto esto, y estoy utilizando el auxiliar do para apoyarme en la pregunta de averiguación de costo del bien o del servicio. How much do these tires cost? ¿Cuánto cuestan estas llantas? How much do your books cost? ¿Cuánto cuestan tus libros? How much, de nuevo, no cambia. Do, porque estamos hablando de un plural, tus libros. How much do your books cost? ¿Cuánto cuestan tus libros? How much does this apple cost? ¿Cuánto cuesta esta manzana? Aquí ya estamos hablando de una cosa en singular, entonces por lo cual tenemos que utilizar el does para él, ella o eso, que sería la tercera persona, el singular. How much does this apple cost? ¿Cuánto cuesta esta manzana? How much does the bag of candies cost? Aquí podríamos pensar que estamos hablando en plural porque estamos hablando de la bolsa de los dulces
podemos pensar que son dulces o muchos, pero en realidad estamos hablando de una sola cosa, que es la bolsa de dulces, the bag of candies. How much does the bag of candies cost? ¿Cuánto cuesta la bolsa de dulces? Ahora, el otro tipo de pregunta en el cual nos vamos con el verbo to be es del tipo, how much is it? How much is it? ¿Cuánto es esto? Y con esta estructura ya estamos diciendo cuánto cuesta esto. Es decir, en el momento en que utilizamos el verbo to be para esta estructura, obviamos el uso de la palabra cost para referirnos al costo. How much is it? ¿Cuánto cuesta? Entonces yo puedo referirme a alguna cosa y decir, how much is it? O me dicen, este fue su servicio, y yo les digo, how much is it? ¿Cuánto cuesta? De la misma forma, si ese es el singular, yo puedo utilizar el plural para decir, how much are they? How much are they? ¿Cuánto cuestan? Sin tener que repetir o sin tener que especificar que son esos o ellos. ¿Cuánto cuestan? How much are they? Yo puedo utilizar demostrativos como how much are those para decir aquellos, how much are these para decir estos. Y en la traducción simplemente lo diría como cuánto cuestan o cuánto valen. Si lo hago con un elemento específico, yo ya puedo decir how much is this dress? ¿Cuánto cuesta o cuánto vale este vestido? Y también puedo decir para el plural, how much are those pants? ¿Cuánto cuestan o cuánto valen esos pantalones? A manera de paréntesis, tengamos en cuenta que existen otras formas de también preguntar por el costo de un bien o de servicio que pueden ser informales y pueden ser del tipo, how much for this? ¿Cuánto por esto? ¿Cuánto necesitas que pague por esto? Pero se hace una contracción de toda la frase y terminamos diciendo how much for y aquello que estamos preguntando por su costo o valor. Ahora, vámonos a la estructura de respuestas cuando estamos hablando de los precios, del costo o valor de un bien o de servicio, y ya nosotros somos los que estamos diciendo cuánto vale o cuánto cuesta algo de lo cual nos están preguntando. La primera manera y la más sencilla, una afirmación en presente simple. It is y el precio. It is $50. Son $50. It is $10. Son $10. Y ojo, a pesar de que yo estoy diciendo it is, que significa eso es, yo estoy diciendo son, porque regularmente así es como nosotros lo decimos en español. A mí me dicen, vea, ¿cuánto cuesta esto? Y me pueden estar diciendo una sola cosa. Yo no digo, es $10, yo digo, son $10, porque me refiero a que son $10 los que me tiene que pagar. Ese sería el concepto que utilizo cuando pienso en español, pero cuando lo hago en inglés, yo no puedo utilizar una traducción literal. La estructura en inglés para decir son $10, son $20, son $30, son $100, lo que me tiene que pagar el costo del servicio, del bien que acaba de llevarse, la estructura debe ser el presente simple en singular, it's, o sea, it is, y la cantidad en dólares o la moneda que se esté utilizando. Otra forma para hacer este tipo de respuestas, utilizando esta misma estructura, ya yo no voy a decir it is, ya yo voy a utilizar demostrativos. Entonces yo puedo decir those are, para decir esos cuestan o esos valen, refiriéndome a aquellos, señalándolos, por decir algo. Yo puedo decir these are, para decir estos cuestan, y también utilizo el costo después de eso. Entonces yo puedo decir those are $50. Aquellos valen, aquellos cuestan $50. Y ojo, tenemos que tener muy claro que no podemos traducir literalmente lo que nosotros decimos en español en este momento que estamos diciendo los precios en inglés. La estructura que utilizamos viene siendo la misma que hablábamos ahorita el singular, solo que ya estamos cambiando el it por un demostrativo, o incluso puede ser el pronombre para el plural como lo hacíamos anteriormente, pero que la estructura sigue siendo la misma, pero la traducción equivale a lo que nosotros decimos. Valen o cuestan, sin necesidad de decir todo eso de que it is, para decir vale, para lo que la traducción literal sería eso es, que no tiene que ver, en este caso, these are, ellos son, o estos son, they are. No decimos eso cuando lo traducimos, sino que simplemente lo tomamos como valen o cuestan. Entonces, those are $50. Esos de allá, refiriéndome a esos, cuestan $50. Teniendo ya eso claro, que tienen que tener muy en cuenta no enredarse con la traducción literal, teniendo eso claro, hablamos ya de las denominaciones. Las denominaciones son los valores de los billetes y de las monedas. Y como les decía, en el video de hoy nos referimos específicamente al dólar norteamericano. Entonces vamos a hablar primero de los billetes.
En los Estados Unidos, para el dólar americano, se manejan diversas denominaciones de valores de billetes. Entonces ustedes van a encontrar el billete de $1, el billete de $5, el billete de $10, el billete de $20, el billete de $50 y el billete de $100, que son básicamente los más usuales, los más comunes. Y cuando hago referencia a estos billetes, simplemente digo $1, $5, $10, $20, $50, $100 bill para referirme al billete. Entonces, si yo estoy hablando de un billete de $1, yo digo $1 bill, un billete de $1. $5 bill, billete de $5, $10 bill, billete de $10 y así sucesivamente para hacer la referencia a los billetes como tal. Y cuando estoy mencionando las cantidades utilizo los números cardinales y hay un truquito que ya ahorita les voy a contar especial que lo van a encontrar y lo van a oír mucho en uso, que es algo que no tiene mucho que ver con la manera como nosotros lo decimos en español, pero es una manera muy natural de hacerlo en inglés. Ahora hablemos de la denominación de las monedas. En los Estados Unidos, para el dólar americano, existen denominaciones de monedas, que son la moneda de 1 centavo, que se llama el penny, le dicen el penny, es un 1 cent, sería 1 centavo, pero popularmente se le conoce como penny. Está la moneda de los 5 centavos, que serían 5 cents, que popularmente se le conoce como el nickel. Está la moneda de los 10 centavos, que serían 10 cents, que popularmente se conoce como el dime. Está la moneda de los 25 centavos, que popularmente se conoce como el quarter. Y algunas veces nos vamos a topar con la moneda de los 50 cents, que es el half dollar, que es el medio dólar, pero estas monedas realmente no son muy comunes. Entonces, si a mí me están diciendo 3 dimes, me están hablando de 30 centavos porque me están diciendo 3 monedas de 10 centavos. Si yo te digo 2 quarters, estoy hablando de 50 centavos porque son 2 monedas de 25 centavos. Entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque en el uso natural se habla de este tipo de monedas de esa manera. Y ya para terminar vamos a hablar de cómo se dicen estas cantidades en inglés. Lo principal y lo más usual es que utilizamos los números cardinales para hacerlo, es decir, 10, 20, 30, 35, 40, 50 en inglés. Entonces yo puedo decir $50, $35, $27, etcétera, etcétera, para referirme a las diferentes cantidades. Pero ojo, ustedes se van a encontrar, cuando se mencionan cantidades de este tipo, se van a encontrar que muchas veces las cantidades de 1000, de 1000 para arriba, hasta antes de 10,000, ustedes van a ver que utilizan las decenas de centenas. ¿Qué quiere decir esto? Miremos eso un momentico para entender el concepto. Si yo digo, por ejemplo, yo tengo 2,500, en español yo digo 2,500, no hay otra manera de decirlo. En inglés yo puedo decir 2,500 para dar la cantidad en números cardinales. Y eso yo puedo decir $2,500. $2,500, pero resulta que esa no es la manera más natural de decir $2,500 en inglés. En inglés lo que dicen es 2500. ¿Por qué? Porque 2,500 equivale a coger 100 25 veces, es decir, 25 unidades de 100. Es lo mismo, es una manera diferente de pensar, pero es una manera muy natural en la que en el inglés norteamericano se habla acerca de este tipo de cantidades. Entonces ustedes van a escuchar frases como 2,500 para referirse a 2,500, para referirse a 2,500. 3,700, 3,737 unidades de 100, es decir, 3,700. Entonces, este esquema para mencionar los valores lo utilizan mucho cuando se habla de precios. Entonces, ténganlo muy en cuenta, practíquenlo y traten de escuchar audios de entrevistas, películas en las que mencionen precios y todas esas cosas, videos en los que vean este tipo de situaciones para que empiecen a reconocer estos patrones. Es un patrón que se utiliza muy natural y es una manera muy natural de decir los precios, así que cuando ustedes van a hablar de precios y van a hablar, por ejemplo, de 4,700, no digan $4,700, sino $4,700 y van a sonar súper bien. Espero que este tema haya quedado bastante claro. Si no es así, por favor repitan el material cuantas veces sea necesario, hagan su práctica personal, pónganse en situaciones cotidianas donde tengan que utilizar moneda, donde tengan que preguntar o dar precios.
valores de bienes o servicios. Y ya saben que si después de hacer todo esto tienen dificultades, revisen el material cuantas veces sea necesario, y si esas dudas o problemas persisten, me dejan un comentario y yo estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado el material de este video, recuerda darle like, compartir con tus amigos, y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estoy publicando en mi canal, y de paso apoyas mi trabajo. Como siempre, gracias por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.